Buenas tardes, don Fernando Sánchez Dragó. Es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Cuando me vestí ahora en mi cuarto para bajar a hacer la entrevista, me sentía como el torero, si me lo permite la licencia, sabedor del Miura que se va a enfrentar cuando las campanas den las 7 de la tarde. Y pensaba que yo a usted le conozco desde hace bastante tiempo, pues por su obra literaria que no he podido leer, sobre la que no he podido leer demasiado, es muy extensa, sobre sus programas en la televisión, y pensaba que yo para usted era un ser desconocido hasta este momento, lo cual pues me llama mucho la atención y me lleva llamando la atención toda esta semana sabiendo que le iba a entrevistar. Es usted, como he dicho, autor de una extensa obra literaria, ha participado y ha dirigido muchos programas en la televisión, tanto en Televisión Española, el Canal 9, Telemadrid, y todas ellas se caracterizan por ser cadenas públicas. Entonces, mi primera pregunta de hoy está enfocada a eso, a ese carácter común de los programas y los canales en los que usted ha participado, el carácter público. Estamos ahora mismo en una crisis de valores, una crisis económica, y se critica mucho a las cadenas públicas, la función de las cadenas públicas, el hecho de que sean deficitarias, y yo querría conocer su opinión acerca de las cadenas públicas. ¿Cuál es la utilidad de las cadenas públicas? Bueno, ¿ahora se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, decía salud, acabo de llegar de Japón hace unas horas, o sea, estoy con un jet lag de caballo, así que si digo tonterías, atribuidas al jet lag. Por otra parte, me alegra eso que has dicho de torear, porque yo siempre he comparado el arte de hacer entrevistas al arte de torear. El torero es un señor que está ahí agarrando el capote con la punta de los dientes, ve salir un toro, que tiene que averiguar en muy pocos segundos dónde hay que torear ese toro. De qué forma, en qué lugar de la plaza, por alto, por bajo, en las tablas, en el medio, en lo que sea. Entrevistar es lo mismo. Tú te colocas, ves salir al entrevistado y tienes que averiguar si hay que entrevistarlo en corto, entrevistarlo en largo, si va a ser un buen toro o un mal toro, porque es curioso, hay muchos entrevistados que son a lo mejor muy buenos escritores. Si hablo de escritores es porque yo he entrevistado siempre escritores que son muy buenos escritores y que sin embargo son pésimos entrevistados, y al revés, hay escritores peores, mediocres, que en cambio como entrevistados dan mucho mejor. Bueno, dicho esto, vamos con lo de la tele pública y la tele privada. Bueno, yo he hecho siempre que he trabajado en televisiones, efectivamente he trabajado en televisiones públicas, pero por una razón muy sencilla, porque en las televisiones privadas, por alguna extraña razón, no tienen cultura. Yo todos los programas que he hecho siempre han sido programas de carácter cultural, y nunca he conseguido, a pesar de que en varias ocasiones lo he intentado, que una televisión privada acepte un programa cultural. Esa es la verdadera razón, porque yo preferiría trabajar para una televisión privada que para una televisión pública. ¿Por qué? Porque yo soy enemigo del público. Yo creo que yo soy una persona privada. Yo creo que todos los seres humanos somos personas privadas. Ningún ser humano es un ser público, y entonces una televisión pública inevitablemente, al depender del dinero del gobierno, de un gobierno autonómico o general que sea, pues indudablemente tiene unas servidumbres de las que en teoría carece la televisión privada. Yo tengo que decir que casi nunca he experimentado tentativas de censura, a pesar de lo que acabo de decir, por parte de esas televisiones en las que trabajaba. Pero ¿por qué sucedía esto? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque las personas que podían haberme censurado sabían perfectamente que yo no hubiera aceptado la más mínima tentativa de censura. Que yo recuerde, eso solo sucedió una sola vez en Televisión Española, con un gobierno socialista, cuando en lo que es el programa más visto de toda la televisión española, que es el famoso programa de la borrachera de Fernando Arrabal, que seguramente algunos de vosotros habéis visto, porque está continuamente colgado en YouTube. Bueno, pues al día siguiente de ese programa, que terminó a las 2 de la mañana, pongamos, a las 8 de la mañana ya estaba sonando el teléfono de mi casa por parte la llamada era del director de informativos de Televisión Española, que me convocaba inmediatamente a una sesión de urgencia. Bueno,
duché rápidamente, llegué a las 9:15, ya estaba entrando por el Piuli, y nada más entrar, el director de informativos me dijo: a partir de este momento queda prohibida la presencia de Fernando Arrabal en el programa. Y yo le dije: pues a partir de este momento ahí tiene mi visión. Entonces ya se acojonó: no te pongas así, Fernando, tal y cual. Entonces al final pactamos que durante un mes no viniese Fernando Arrabal al programa. O sea que por otra parte no era pactar nada, a lo que a mí se refería, porque no iba a venir en ese mes, no estaba prevista su presencia. Bueno, es verdaderamente la única vez que yo he sufrido, digamos, una tentativa de mordaza. Pero, insisto, no me ponían esa mordaza en primer lugar porque saben que yo no la habría admitido, y en segundo lugar porque al fin y al cabo los programas que yo hacía eran programas de audiencia escasa y confinados por lo general en la madrugada, que es donde confinan todos los programas de cultura, les daba absolutamente igual lo que dijeras y los. Sí, o sea, por ahí van los tiros con mi pregunta, más que nada sí, el tema de los defectos y las virtudes de una televisión pública. Y creo que es un análisis interesante. Hombre, sin embargo, hay una excepción. Es decir, cuando yo hice, la única vez que yo no he hecho un programa estrictamente cultural ha sido cuando hice Diario de la Noche, que es informativo de Telemadrid. Y tengo que decir que tampoco ahí sufrí jamás la más mínima presión. Pero vuelvo a decir que ellos sabían, si me habían elegido a mí, sabían a quién estaba dirigiendo. Sabían que yo no iba a aceptar esta presión y por lo tanto jamás me hicieron ninguna presión, ni ellos ni nadie. Recuerdo cuando se marchó usted de Telemadrid, el Diario de la Noche, el último programa que hizo, con la canción de Frank Sinatra de fondo, y achacó usted su marcha del programa, no la relacionó en ningún momento con la victoria del Partido Popular en las elecciones. ¿Por qué se fue usted de Telemadrid? Bueno, fue una decisión estrictamente individual. Cuando yo acepté ese programa les dije que estaría como máximo un año. En realidad estuve 15 meses, acepté estar 3 meses más, porque los últimos 3 meses eran los de la campaña electoral que precedía a las generales, donde me pareció que había cierta coherencia en cerrar el programa cuando se produjeran las elecciones generales. Pero yo no podía aceptar estar más tiempo ahí, porque yo soy una persona que tengo que viajar constante. No funciona. O sea, hasta ahora no habéis oído nada de lo que he dicho. Lo repito. No, decía que yo soy una persona que viajo constantemente. Yo paso 9 meses al año como mínimo muy lejos de España, realmente en países de Oriente, a veces de África, etc. Entonces, para mí quitarme eso es matarme. Yo no puedo nunca aceptar estar atado a la pata de una mesa. Bueno, aquel era un desafío, estar atado a la pata de la mesa durante 12 meses, 15 en realidad, y lo acepté como un desafío, pero no podía seguir ahí, me ahogaba. De hecho, el mismo día en que dimití del programa, agarré un avión y me fui a Senegal y a Mali. Y esa fue la única razón, no hubo ninguna otra. La verdad es que ellos estaban muy contentos con el programa tuvo muchísimo éxito, las audiencias subieron y me presionaron de todas las maneras posibles, incluso amenazándome con una subida del sueldo, se aceptaba seguir, pero no acepté seguir y no hubiera seguido por todo el oro del mundo, porque lo más importante es mi libertad personal, mi libertad individual, y además como escritor me acabaría, porque yo como escritor soy un escritor que me nutro de los viajes. Si no tengo viajes me quedo sin sangre, no hubiera seguido escribiendo, así que no hubo absolutamente ningún otro motivo para mi marcha más que ese motivo estrictamente individual. Habla usted de que pues, le gusta mucho viajar, pasa largas temporadas fuera de España, y ha escrito usted mucho sobre España, sobre sus vergüenzas, sobre sus defectos, y bueno, no hay más que remitirse al título de una de sus obras, Si habla mal de España es español. ¿Reniega usted de su condición de español? Por completo. Ese libro, que es un libro muy duro, se llama efectivamente Si habla mal de España es español, con lo cual quizá esté demostrando que soy más español que nadie, pero bueno, la portada de ese libro, según recordarás, se veía, en fin, el famoso toro de Osborne, ¿no? El toro este negro que está por las carreteras, tal, y en el flanco de ese toro estaba escrito Puta España, con la Z de Zapatero. Y las banderillas, llevaba 3 pares de banderillas puestas ese toro. Un par de banderillas eran los colores rojigualdas de la bandera española, los otros eran los colores de la Icurriña vasca y los otros eran los colores de la señora catalana. Con lo cual estaba, digamos, atacando directamente no solo a España, sino también a las distintas tribus españolas.
Pues sí, la verdad es que no me siento español. Yo he acuñado nada menos que 19 topónimos que han sido publicados. Creo que la última vez que se ha publicado la lista de estos topónimos ha sido ayer, en La Razón, donde digo que España ya no se llama España, se llama Vandalia, Cigarria, Zangania, Bovelia, Telelalia, Telelelia, Jamonia, Gambonia, Asnalfabética, y diabética y una serie de cosas así que no recuerdo ahora. Así que sería un verdadero masoquista si me considerara miembro de un país que merece todos esos calificativos. José Antonio Primo de Rivera, en una frase célebre, dijo que España era una unidad de destino en lo universal. Yo, parafraseando esa frase, digo que España es una unidad de destino en lo infernal. Los dos últimos ejemplos que puedo citar, eso a título de ejemplos de lo que es España, se producen cuando yo vuelvo de lejos. Yo vuelvo constantemente, pues de muy lejos, generalmente de Japón, o de Tailandia, o de Camboya, o de Laos, que son los países que más me gustan del mundo, donde todas las personas están muy bien educadas y donde además todo funciona a la perfección. Y entonces llegas al país donde la gente está peor educada del mundo, que es España, y donde no funciona nada, y te encuentras. La penúltima vez llego, aterrizo a las 6 de la mañana, venía de Bangkok, agarro un taxi para ir a casa y le digo al taxista, buenos días. Y me dice, serán buenos para usted. He llegado a la patria. Y antes de ayer, sin ir más lejos, pues venía también de Japón. Japón es un país donde todo funciona al milímetro, todo funciona como un reloj Seiko, lo cual es muy de agradecer, porque uno se sumerge inmediatamente en una atmósfera de relax, donde no tiene miedo de que el fontanero te time y se vaya sin arreglar la cisterna y te cobre 5 veces más de lo que tenía que cobrarte, etc. Y funciona también que, por ejemplo, cuando uno coge un avión en Japón, en el tiempo que se tarda en llegar desde que aterriza el avión hasta que llegas a la cinta de recogida de equipajes, cuando llegas siempre están ya saliendo los equipajes. Y además hay 3 empleados que colocan las maletas de tal manera que el asa viene mirando a ti, de tal forma que no tienes más que agarrar el asa, ¿no? Bueno, pues anteanoche llegué derrotado después de casi 24 horas de viaje desde Japón, con 2 maletones gigantescos que pesaban 30 kilos cada uno, y tardaron literalmente de reloj las maletas en salir 1 hora. Eso es España, el país que peor funciona del mundo y el país peor educado de la tierra. Su amor por... bueno, se me olvida, y el país que más guerras civiles ha tenido en la historia. Esto no es una opinión, esto es un frío dato histórico. El país que más guerras civiles ha tenido ha sido España. España es un país tribal. España es un país que ya cuando llegan los romanos, pues media España se va con Sila y la otra media se va con Sertorio. O cuando se emprenden las guerras púnicas, media España se va con los cartagineses y la otra media se va con los romanos. Y España es un país donde, volviendo al famoso fontanero que simboliza los males de este país, cuando tú llamas a un fontanero para que te arregle la cisterna, ¿qué es lo que hace el fontanero? Eso es el conato de las guerras civiles. Lo primero que hace es llevarse las manos a la cabeza y decir, uy, lo que le han hecho a usted aquí. Está echando la culpa al anterior. Sigamos. No, bueno, sí. Yo discrepo en cierta medida de su... Te interrumpo porque te veo venir, y últimamente, por culpa de los políticos y de los tertulianos y de los economistas, la gente, cuando utiliza el verbo discrepar, dice discrepo con. Es algo asombroso, porque no se puede discrepar con. Te he detenido para que no digas discrepas con. ¿Qué discrepas con? No se puede discrepar con. Se discrepa de o se discrepa en. Discrepar con sería como follar sin. Eso es imposible. Follar sin tiene otro nombre que es masturbarse. Discrepo entonces en su opinión acerca del carácter belicoso de los españoles y de las guerras civiles a las que nos lleva nuestra naturaleza, y creo que eso se debe más al... Es una condición inherente al ser humano, creo. Creo que el ser humano... De acuerdo. Es decir, el ser humano es un animal, es un mamífero, y es un mamífero depredador. Es el peor de los depredadores, porque es el único. Generalmente los depredadores, los leones, los tigres, las águilas, matan exclusivamente para comer. Nunca matan porque sí, nunca matan por otras razones, ¿no? El único depredador que mata por otras razones es el ser humano, que de hecho ha depredado el planeta entero. Entonces estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que fundamentalmente somos no historia, sino naturaleza,
no artificialidad sino naturalidad, y que esa naturaleza, esa naturalidad nos conduce a esa belicosidad a la que te refieres. Pero al mismo tiempo somos los únicos animales que, debido a que tenemos un aparato fónico que nos permite elaborar un lenguaje articulado, hemos creado un lenguaje articulado que es la palabra, y con la palabra nace el pensamiento, y con el pensamiento nace la racionalidad o viceversa. Es decir, somos depredadores racionales. Entonces la racionalidad debería servirnos de freno a esa belicosidad natural que como depredadores tenemos. Pues bien, ese freno que es la racionalidad en otros lugares de la Tierra, que no son Zigardia, ni Zangania, ni Vandalia, pues son un freno más potente, y en cambio aquí pues ese freno parece que no existe, porque basta echar un vistazo a lo que está sucediendo en estos momentos en este país, y no digamos si echamos un vistazo a lo que ha sucedido en la historia de España, para darnos cuenta de que los españoles son seres dudosamente racionales. Aludía usted antes a su amor por la cultura japonesa. De hecho, tuvo usted un gato al que... Bueno, más que amor por la cultura japonesa es amor por las chicas japonesas, que no a las chicas. Bueno, también, sí. Yo la verdad es que discrepo en su opinión sobre la belleza de las asiáticas también. No me gustan demasiado. Yo te emplazo, tengo una apuesta, yo te pago el viaje a Japón, si pierdo la apuesta. Si la gano, me pagas tú el viaje a mí y a ti. Tú te vienes a Japón, y después de pasearte por las calles de Tokio, me hablas de cómo son las chicas japonesas. Las chicas japonesas son las chicas más en estos momentos, son las más libres, son las más desvergonzadas, son las más minifalderas, por ejemplo, llevan todas falda. En Europa y en Occidente las mujeres van ahora con pantalones, que es un cinturón de castidad inventado por el Vaticano, lo sabe Dios. No sé si te acuerdas de aquel anuncio que hubo hace unos años de unos pantalones vaqueros, yo odio los pantalones vaqueros, unos pantalones vaqueros que decían: si ellos resisten, tú resistes. Bueno, pues en estos momentos uno de los pocos lugares del mundo donde todas las mujeres van con falda es Japón. Ya solo eso supone colocar a las mujeres japonesas un listón por encima de las demás. Aquí van todas con pantalones, quitaron los pantalones. La verdad es que sí que me gustan las faldas, eso sí, ahí coincido. Bueno, pues, mi pregunta sobre la cultura japonesa, pues eso, se enfocaba un poco hacia las virtudes que usted ve en la cultura japonesa, pero al mismo tiempo esta es una cultura llena de perjuicios, o sea, de prejuicios y que yo creo que también tiene defectos, o sea, no es un modelo que debamos seguir a rajatabla, creo, o en que debiésemos inspirarnos. No, mira, vamos a ver, a mí lo que me fascina de la cultura japonesa, dejándome ahora de las chicas, es la cultura japonesa antigua. Es decir, la cultura japonesa anterior al momento, en 1868, en el cual el Comodoro Perry, que llega con sus 3 naves negras, americano, fuerza el bloqueo de ese país que había permanecido insularmente aislado durante siglos y siglos y siglos. Jamás nadie había entrado en ese país, que era un país que conservaba una cultura propia, como en un congelador, digamos, perfecta, y llegan el Comodoro Perry. Yo detesto de tal manera el Comodoro Perry, que me he ido a las islas de Ogasawara. Es un archipiélago que es asombroso porque pertenece al municipio de Tokio y sin embargo está a 2000 kilómetros de Tokio y hay que coger un barco y tardas día y medio en llegar ahí, sin embargo pertenece al municipio de Tokio. Bueno, en esos 3 islotes, que son nada más que unos islotes, es donde posó la planta de sus pies por primera vez el dichoso Comodoro Perry, el que forzó el bloqueo de Yokohama, y los tontos de los japoneses encima le han erigido una estatua. Bueno, yo recorrí los 2000 kilómetros atravesando una tempestad terrible que todo el barco acabó vomitando, menos yo, solo para escupir la tumba del Comodoro Perry. Yo odio al Comodoro Perry porque rompió y abrió al mundo exterior esa especie de lata de conservas que era la prodigiosa, extraordinaria, maravillosa cultura japonesa. Cultura arcaica, cultura bárbara, si quieres llamarla así, cultura sin contaminar por el mundo moderno.
Eso es lo que a mí me fascina del Japón. Entonces resulta que en el Japón, aparentemente tú llegas a Japón y bueno, la gente va con un traje de chaqueta gris, con una corbata, con una camisa, las mujeres con faldas y tacones, como decía hace un momento, vestidas a la manera, digamos, occidental. Y uno cree que está en un país occidental, que está en un país moderno. Y a poco que rasques, te das cuenta de que en ese país, por debajo de esa chaqueta y por debajo de esa falda, se mantiene la geisha, se mantiene el espíritu del samurái, se mantiene el bushido, se mantiene en definitiva lo que fue uno de los 3 escritores que más admiro y que son mis maestros, y me estoy refiriendo a Mishima. A mí el acto más importante de toda la historia de la literatura universal me parece el seppuku de Mishima. Y además todo lo que vaticinó Mishima se está cumpliendo a rajatabla en Japón. Entonces Japón en estos momentos, y en eso tienes razón, es un país con tremendos defectos, es un país encorsetado, es un país de cabezas cuadradas, es un país donde la opresión del código de normas de conducta vigente en ese país ha llegado a ser tan feroz que verdaderamente es magnífico vivir en Japón con una condición, que no seas japonés. Si eres japonés y vives en Japón, caes en una trampa, estás entre barrotes. En cambio, si eres un extranjero, un gaijin, como nos llaman allí, es el mejor país del mundo para vivir. De todas maneras, es un país tan maravilloso, cuya constitución en realidad es una joya, una daga y un espejo. Parece ser que, en la noche de los tiempos, la diosa fundadora del Japón, la diosa Amaterasu, una diosa solar, se enfadó y se metió en el fondo de una cueva. Y el sol, la luz, desapareció del mundo y desapareció del archipiélago japonés. Y entonces los dioses menores y las diosas menores iniciaron una danza delante de la cueva donde estaba refugiada Amaterasu. Y entonces, al oír el ruido, Amaterasu, curiosa, salió. En ese momento volvió a salir el sol y se fundó el Japón, porque la diosa Amaterasu entregó al primer Kenno, es decir, al primer emperador de Japón, 3 objetos sagrados: una joya, una daga y un espejo. La joya se ha perdido, la daga se ha perdido, pero el espejo parece ser que existe todavía. Y es asombroso porque ese espejo está en el santuario de Ise, que es uno de los templos más viejos de Japón. Más viejos, y sin embargo es un templo que cada 2 o 3 años se derriba y se vuelve a construir. Está metido en el fondo de un bosque viejo, y ahí está ese espejo que solamente puede ver el sumo sacerdote del Shinto y el emperador de Japón. Nadie más ha visto ese espejo y sin embargo todos los japoneses creen en la existencia de ese espejo. Entonces es maravilloso, un país cuya constitución es una joya, una daga y un espejo, y no los aburridísimos artículos de la Constitución española o de cualquier otra constitución. O sea que tenemos cosas que aprender de los japoneses. Es la conclusión. Bueno, Mishima decía que la historia de Japón termina cuando ese emperador, Hirohito, el último de los Kennos, a cuyos ojos jamás había mirado nadie. Es decir, estaba condenado con la pena de muerte mirar a los ojos a un emperador. Su voz nunca había sido oída por ninguno de sus súbditos. Sin embargo, ese emperador, después de las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, se aviene a rendirse ante el invasor y recibe al general MacArthur, que se presenta ante él sudado, maloliente, con botas de campaña, pantalón corto y vestido de militar. En ese momento termina la historia de Japón. Para concluir la entrevista... ¿Se ha acabado? No, quiero hacerle una última pregunta que creo que es la más interesante de todas las... Bueno, son todas muy interesantes, pero esta última, la verdad... Que las preguntas son las respuestas, que es lo interesante. La pregunta y la respuesta, el contenido de la respuesta para mí tiene mucho valor y mucha importancia, y creo que de esta sacaremos conclusiones bastante útiles, porque usted es una persona que puede aportar bastante luz en... ¿Por qué tenéis esa pez? La verdad es que no tengo ni idea, pero... Se pone todos los años, ¿no? El pez este, sí. ¿Con el mismo pez? No. Somos muy materialistas, compramos uno nuevo cada vez. Es un pez rarito, ¿eh? Luego haremos sushi con él. En fin, para terminar, querría hacerle una pregunta bastante clásica, pero como he dicho, cuya respuesta puede y viniendo de usted puede aportarnos bastante utilidad, y es: ¿dónde estamos? O sea, la quiebra de valores a la que estamos asistiendo de la sociedad occidental, ¿nos va a llevar al fin de nuestra cultura? No, nos va a llevar al fin del mundo.
O sea, es usted un ser apocalíptico. Sí, sí, completamente apocalíptico. Sabes que Humberto Eco definía, en fin, las personas entre los apocalípticos y los integrados. Yo, desde luego, no soy un integrado, soy un apocalíptico, lo reconozco, pero apocalipsis es una palabra que significa fin de los tiempos. Entonces, sencillamente, los tiempos en los que, sobre todo yo, no vosotros, que sois mucho más jóvenes, hemos nacido, esos tiempos se han terminado para siempre, no volverán nunca. ¿Qué va a salir de todo esto? Bueno, yo ahí puedo ser muy pesimista, porque yo creo que lo que va a salir es fundamentalmente, no sé, un mundo robótico, un mundo en el que no hay libertad, un mundo en el que lo público invade lo privado, un público que hemos creado el estado del control. Estamos completamente controlados, la gente, estamos rodeados, vamos, creo que en España hay 400.000 cámaras de vídeo colocadas por aquí y por allá, y la gente no protesta, la gente le da igual, es asombroso. O sea, el vaticinio de Orwell en el 1984, del Gran Hermano y su ojo, se ha quedado chiquito. Entonces estamos yendo hacia... Es decir, ¿cuál es la madre del cordero? La madre del cordero es muy sencilla, es el incremento demográfico. En el planeta no caben 7.000 millones de seres humanos, y además dentro de 50 años, tal como vaticinan los demógrafos, pues no serán 7.000 millones de seres humanos, sino que serán, qué sé yo, 30.000 millones de seres humanos. Sencillamente eso es imposible, de la misma manera que es imposible pasarte 24 horas al día metido en un vagón de metro en hora punta. Hay una inflexible ley zoológica, porque las leyes de la naturaleza son inflexibles, que dice que cuando una especie animal se reproduce por encima de lo que es su hábitat consciente, esa especie se extingue. Entonces, paradójicamente, para que los seres humanos no se extinguieran, 2 de cada 3 seres humanos vivos actualmente tendrían que perecer. ¿Cómo? A través de guerras, a través de epidemias, a través de invasiones de extraterrestres, a través de grandes catástrofes geológicas, a través de, en fin, de la rebelión de los virus a la que estamos asistiendo por todas partes, a través de una catástrofe biológica o ecológica sin precedentes. Es decir, estoy absolutamente seguro de que para que los seres humanos sobrevivan, 2 de cada 3 personas en los próximos 10 o 15 años tienen que perecer. Yo creo que en estos momentos estamos al borde de una guerra mundial y parece como si nadie se diera cuenta. La guerra mundial, yo no digo que sea probable, digo que es posible. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, entre Israel y Palestina, es solo un ligero anuncio de lo que Israel está a punto de hacer. Israel tiene en estos momentos todas sus baterías, todos los cañones de sus armas, por así decir, dirigidos hacia Irán, hacia Teherán, y está dispuesto a atacar. Y parece ser que va a atacar de un momento a otro. Si eso sucede, Teherán, que probablemente tiene la bomba atómica o algo que se le parece mucho, evidentemente va a responder. Al mismo tiempo va a haber un golpe de Estado, de hecho está ya en marcha, de los talibanes en Afganistán, que van a recuperar el poder, y sobre todo en Pakistán, donde el golpe de Estado integrista está a punto de caer. Pakistán, un gobierno integrista en Pakistán significa que inmediatamente colocó una bomba atómica en Delhi por el contencioso de Cachemira. Al mismo tiempo, los chinos tienen que intervenir porque la mayor parte del petróleo chino, que tiene inmensas necesidades energéticas para alimentar su modelo de desarrollo, procede de Irán. Al mismo tiempo, ante la agresión a Irán, el Islam, que en estos momentos está dividido entre sunitas, chiitas, salafistas, wahhabistas, en fin, etcétera, etcétera, se une como una piña. Al mismo tiempo, Corea del Norte aprovecha y mete otro pepinazo atómico en Tokio. China lleva a cabo su sueño secular, que es invadir la India. En los Estados Unidos no pueden permanecer cruzados de brazos, intervienen en esta guerra y la pierden, porque Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, ya no tiene en estos momentos poderío ni político, ni social, ni cultural, ni económico, ni militar para sostener esa guerra. De ahí emerge un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial está basado en 3 pivotes. Rusia, que está cruzada de brazos viendo pasar los cadáveres de sus enemigos, el Islam, que unido todo él es una fuerza extraordinaria, y China y el sudeste asiático. Por venir de Europa, porque al fin y al cabo cuando tú me preguntas sobre esta crisis de valores y sobre qué va a pasar y todo esto, me estás preguntando por Europa y por el mundo occidental. Por venir de Europa, parque temático, gastronomía, iglesias góticas y románicas, putas, y marihuanas.
de paso. Y España, concretamente, dentro de ese mundo occidental, pues hombre, geopolíticamente cae en la órbita del Islam. Así que estas chicas que llevan pantalones, que se vayan preparando a llevar burka en un futuro cercano. Y yo creo que, bueno, estoy exagerando un poco, pero yo creo que esto es lo que nos espera. Pero de todas maneras hay un agente del fin del mundo. Ese agente, y ya sé que ninguno de vosotros va a estar de acuerdo con esto que voy a decir, y vais a decir que es cosa de un vejestorio, y probablemente tenéis razón, es Internet. Internet se ha cargado el mundo entero. Internet se ha cargado la música. Internet se ha cargado el cine. Internet se ha cargado la televisión. Internet se ha cargado la prensa y el kiosco de la esquina. Internet se ha cargado también la tienda de la esquina. Para ser sustituida por las grandes superficies y sobre todo por la venta por catálogo, que es algo delirante. A mí que una persona se compre un par de pantalones por catálogo es algo que verdaderamente no cabe en cabeza humana. Me parece una falta de sentido común absoluta, porque ni has tocado la tela, ni sabes si te va a sentar bien o mal hasta que ni siquiera si va a ser de tu talla en realidad y no la que te hayan querido enviar hasta que te lo pongas. Bueno, en esta absoluta pérdida del sentido común, que es lo que caracteriza Internet, pues son muy poquitas cosas las que se van a salvar. Yo hace muchos años leí un brevísimo relato de ciencia ficción, de un autor de ciencia ficción, Frederick Brown, ¿no? Un relato de página y media, donde nos contaba, y es un relato que está escrito hace 60, 70, 80 años, donde imaginaba, en aquella época, pues la carrera informática, los ordenadores estaba echándose a andar, no era más que puro futurismo, que llegaba un momento en el que se creaba un enorme ordenador que era la terminal de todos los ordenadores de la Tierra, y que en teoría recibía toda la información procedente no solo de la Tierra, sino del resto de las galaxias, porque en aquella época ya las galaxias habían sido colonizadas por los terrestres. Entonces, para inaugurar, para poner, por así decir, la primera piedra, para cortar la cinta de acceso a este ordenador, había una reunión a la que acudían todos los jefes de la Tierra, es decir, todos estos fantoches que vemos continuamente, que se reúnen en el G7, en el G20, en Europa. Últimamente, el último ejemplo que tenemos son todos esos fantoches que están reunidos en Cádiz, la cumbre esa de los países latinoamericanos, todos vestidos igual, todos juntitos para la foto de familia, todos saludando, haciendo el signo de la victoria, todos estrechándose cuando están las cámaras de televisión, esos estrechones de mano que duran 10 minutos para que las cámaras de televisión lo recogen. Todo eso tan ridículo a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues se reúnen todos estos fantoches para inaugurar ese ordenador que, en teoría, como digo, lo sabe todo porque recoge la información de todo el mundo, y escogen, para que rompa la cinta y baje la palanca que activa el ordenador, escogen simbólicamente al jefe de gobierno del país más pequeño de la Tierra, no sé, Monte Carlo, Andorra, Liechtenstein, el que sea. Entonces todos reunidos, la sinfónica toca la novena de Beethoven, se acerca el jefe de gobierno del país más pequeño de la Tierra, corta la cinta, baja la palanca, y en ese momento le ha sido encargado que formule al ordenador la pregunta que desde la noche de los tiempos, desde la prehistoria, ha estado atormentando a los seres humanos. ¿Existe Dios? Y entonces, efectivamente, ese jefe de gobierno baja la palanca, pregunta, ¿existe Dios? Y en ese instante un rayo baja de las alturas, bloquea para siempre la palanca del ordenador, de tal forma que nadie pueda desactivarla jamás, y una voz cavernosa desde el fondo del ordenador dice, ahora sí. Pues podría haber muchas más preguntas y me gustaría, pero creo que ya nos pasamos del tiempo, como siempre. Somos esclavos del tiempo y hay que poner fin a esto. Pues nada, ha sido un placer, señores. Y tomo su invitación a ir a Japón, si mi novia me lo permite, a ver a las mujeres japonesas. ¿Quién es tu novia? Es la chica de la izquierda. ¿Se lo permites? Pero tiene que venir solo, ¿eh? ¿Tú eres celosa? ¿Seguro que no? Debe ser la única española no celosa. ¿Y él es celoso? Soy un español. Si él es celoso, te doy un consejo. Abandónalo. No hay nada peor que un hombre o que una mujer celosa. Los celos, esa es otra, y por eso ya sí que termino. A mí es que lo de los celos me desespera. Se habla mucho de los malos tratos a las mujeres. El origen de todos esos malos tratos son los celos.
Los celos es la cosificación de otra persona. Es creer que una persona es una cosa, que es tuya, que la puedes poseer. De hecho se dice te poseo, de hecho se dice eres mía, soy tuyo, soy tuya, ¿no? Ahí está el origen de los malos tratos, porque una persona es como ese pez, es como ese pescado, libre, se mueve, pescado no pez, se mueve, hace lo que le da la gana en cada momento. Si estás celoso, estás cosificando a la persona, y a partir del momento en que la cosificas, te enojas si esa persona no hace lo que tú deseas, y entonces pasa lo que pasa. Así que no seas celoso. Lo intentaremos. ¿Tú conoces ese poema tan bonito de García Calvo que se acaba de morir, que ha cantado Amancio Prada y que es mi poema de amor favorito, cuyo último verso dice: libre te quiero, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera? ¿O conoces el mejor poema que escribió Neruda, Farewell, que lo escribió el cabrón a los 18 años? Adiós. Y que decía, desde el fondo de ti, y empezaba diciendo, desde el fondo de ti arrodillado, un niño triste como yo nos mira, por esa vida que arderá en sus manos, etcétera, etcétera. Y luego decía: amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van, y una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que quiere dividirse en besos, leche y pan. Amor que quiere liberarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. ondamayor.com, tu radio universitaria.